Hoy vinimos a conocer la historia de Daniela Asa, quien es licenciada en Comunicación Social. Además es influencer, haciendo de su discapacidad un ejemplo de superación constante. A la vez desnaturalizando prejuicios y trabajando por una sociedad que derribe estereotipos. Estamos junto a Daniela Asa para preguntarle y para sacarnos todas las preguntas que tenemos, y en este caso muchas gracias por recibirnos, Daniela. No, gracias a ustedes por acercarse y el espacio, obviamente. Queremos conocerte. Y Daniela Asa, ¿quién es? Bueno, yo tengo 36 años, nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita, es un nombre extenso y también es complicada también, un poco complicado también lo que significa, ¿no? Tiene que ver con contracturas en las articulaciones. Yo cuando nací, nací como toda encogida, como con los miembros inferiores y superiores para adentro. Eso hizo que el pronóstico fuera bastante desalentador. Lo primero que le dijeron a mis padres es, bueno, es probable que esta nena no vaya a caminar y que no vaya a poder tener una vida autónoma e independiente. Esto no fue así, gracias al trabajo y esfuerzo de toda la familia. También tengo 2 hermanas que se puso al hombro todo eso y luchó y perseveró para que yo tuviera las mejores posibilidades, a pesar de que hace 36 años era como mucho más complicado, no se hablaba de discapacidad, no se hablaba de inclusión, de diversidad, mucho menos, pero tampoco existían las redes sociales como para buscar, bueno, el diagnóstico, así que nada más lo único que se tenía es ese panorama, pero bueno, como dije, fue mucha la lucha que se llevó adelante, tratamientos, 15 cirugías, rehabilitación. Luego, bueno, vino como toda la etapa de la escuela, hice la escuela en una escuela común, si bien también fue muy complicado para la época, y luego, después de una adolescencia también conflictuada, en donde, bueno, persistieron las preguntas, bueno, ¿por qué a mí, no? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿No? Tratar de encajar en el mundo, eso era muy complicado y sigue siéndolo muchas veces para las personas con discapacidad. Decidí contar mi historia luego de haber estudiado comunicación en la UBA. Soy licenciada en comunicación y a partir de ahí me convertí en algo así como una influencer. ¿Cómo nació esa etapa? Bueno, eso arrancó, la verdad que con esa idea de querer llevar algo a la sociedad, todas esas vivencias y obstáculos, como dije, que tuve en la vida, tratar de concientizar, informar, educar, ¿no? Inspirar, motivar y educar es algo, son como los lemas de mi página, en donde trato de llevar un mensaje, ¿no? Desde que un diagnóstico no es destino, que eso es como el lema de la página, lo que yo llevo, que un diagnóstico es nada más una puerta, es algo con que empezar, no es algo que te delimita o que digamos, que te cierra las puertas, todo lo contrario, te abre. Y bueno, y desde también la idea de que las personas con discapacidad también merecen igualdad de oportunidades, saber, ¿no?, que la discapacidad es un tema social, no es algo individual, no es algo que le toca a una persona, sino que nos compete a todos como sociedad. ¿Y cómo ves hoy a esta sociedad? Y bueno, falta muchísimo, si bien hay muchos avances, por suerte, falta un montón para que se termine como de concebir a la discapacidad desde la diversidad, ¿no? En general pensamos que la discapacidad es un problema, es algo que tiene una persona desde el déficit, desde la falla, y tenemos como esa concepción, ¿no? Cuando vos le decís, bueno, ¿qué es la discapacidad? Es un problema que tiene una persona, es una falencia, está fallado, no es normal, todas esas concepciones que están en el imaginario de la sociedad, pero que necesitamos derribarlas, que es la base conceptual para empezar a concebir a la discapacidad desde la diversidad y desde la igualdad de oportunidades para todos. Daniela, ¿y cómo ves al sistema de salud y sus trabajadores que desarrollan la parte humana del tratamiento y no detenerse en los aspectos clínicos, sino también psicológicos y la parte del paciente, ¿no?
Sí, bueno, es un avance súper importante, ¿no? En este contexto de cambiar la mentalidad. Siempre es esencial que los profesionales, en conjunto con las personas con discapacidad, también trabajen en pos de rescatar esos valores humanos, el pensar a la persona con discapacidad desde el ser persona y no como decía, alguien que no tiene algo, que tiene un problema, que no puede. En general, falta muchísimo para que los profesionales abran su mirada y su perspectiva así, ¿no? Que empiecen a pensar más en la diversidad y en la igualdad, más que en la discapacidad como un problema o con algo a derribar o a curar. En general, la medicina, sobre todo, ha tendido históricamente a eliminar a las personas con discapacidad, a eliminar la discapacidad, ¿no? Y estamos avanzando, pero falta un montón para empezar a pensar así que una persona con discapacidad es una persona, no es alguien que no tiene algo, sino que es una persona como cualquiera. Y bueno, tenemos que trabajar para que los resultados también se vean en la calle, en la sociedad, en el ámbito educativo, en todos lados, ¿no? Bien, y vos transmitís esas noticias también, ¿no? Porque lo estás haciendo como influencer de noticias que a vos te llegan y lo vas subiendo, ¿no? A tus portales. Sí, veo noticias, de repente veo cosas que me motivan, cosas que siento que son importantes para comunicar y los comunico desde mi perspectiva también, con mi historia, cuento cómo viví la discapacidad en primera persona, que es algo que muchas veces falta. En general tenemos como esa mirada desde lo profesional, muchas veces, que es necesaria, pero necesitamos acompañarla de una mirada, una perspectiva en primera persona que complemente y que sea, ¿no? Que es importante, es vital, porque somos las personas con discapacidad las que estamos finalmente atravesando eso y sabemos de nuestras necesidades y sabemos de nuestros derechos más que nadie. Entonces, complementar eso y que estemos en los debates, que estemos en los intercambios es fundamental para una sociedad inclusiva que nos involucre en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Hubo un antes y un después en la vida de Daniela? Bueno, sí, hubo un antes y un después cuando yo empecé a sentirme como desde la perspectiva de las capacidades, ¿no? Cuando me empecé a pensar como capaz y no como algo, como alguien que tenía un problema y yo me miraba al espejo y sentía que no podía, sobre todo en mis postoperatorios, en estas 15 cirugías que me marcaron un montón. Y la adolescencia para cualquier mujer con discapacidad es muy complicado, ser mujer con discapacidad también es muy complicado. Ahora estamos como en una etapa donde hay muchos debates y nuevos debates en torno a género y muchas veces no se piensa en mujeres con discapacidad y realmente ser mujer con discapacidad en una sociedad marcada, claro, tal cual, que se maneja con los ideales de belleza, ¿no? Con los parámetros de belleza establecidos y que tener una discapacidad para una mujer es sumamente complicado porque no estamos en los debates de maternidad, en los debates de moda, ¿no? Que parece algo que no tiene importancia, pero la tiene, ¿no? Ahora con esto te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿La sociedad no está acostumbrada a esas diferencias? No, la verdad que hoy en día todavía cuando nosotros conversamos y queremos llevar, ¿no? Nuestras vivencias, nuestras experiencias, la verdad que la gente todavía se sigue asombrando y todavía sigue catalogando y estigmatizando desde el problema o desde la incapacidad y no desde la diversidad. Todavía es una asignatura pendiente en la agenda de las políticas, en la agenda de la sociedad, de los medios de comunicación. Por suerte hay espacios como este en donde uno puede educar y llevar conocimiento, pero la verdad que cuesta un montón, como conversamos con muchos especialistas y demás, todavía es una gran deuda de la historia pensar a la discapacidad desde la diversidad. Todavía necesitamos más trabajo, más apertura
hacia otras formas de ser y estar en el mundo, como lo es la discapacidad. Bueno, por eso estás transmitiendo esto y en cuanto vos te diste a los detalles cuenta, ¿no? De que vos podías caminar después por tus propios medios, de que te podías vestir, de que te podías arreglar. Hablaste un poco de eso también. Sí, por supuesto. La realidad es que las personas con discapacidad siempre como que aprendemos a no dar nada por sentado, ¿no? Aprendemos desde el esfuerzo y la perseverancia de que en realidad hay un montón de cosas que a través de las decisiones podemos lograr y más allá de que por supuesto el tratamiento, la rehabilitación es importante, hay hay algo que aprendemos y es que, bueno, a partir de las decisiones podemos lograr un montón de cosas, a partir de decidir, de salir de la coraza, de no quedarnos encerrados en nuestras casas. Yo a partir de que dije, bueno, no me voy a quedar acá mirándome al espejo y diciendo, no tengo algo, no soy como los demás, no tengo el cuerpo de los demás, empecé a salir y a tomar decisiones y eso me salvó un montón. Estudiar, elegí salir y conocí a mi marido, entonces ahí es como que esto yo siempre lo llevo en las charlas, que es muy importante que desde la familia esto se enfatice y se empiece como a tomar conciencia de que la discapacidad es una circunstancia, es como tener anteojos, es como ser más alto, más bajo, es nada más una característica y no es, digamos, lo que te limita, ¿no? Es una característica más. Desde ese lado inspirás y llevas también y transmitís esperanza. Sí, eso intento a muchas familias, a muchas personas con discapacidad que de repente me escriben y me dicen, no, la verdad que lo que haces me sirve, me siento inspirada, me siento motivada, ahora yo me veo mucho mejor, me ayudas a quererme, a aceptarme tal cual soy. Hablo mucho de las cicatrices también, que estas cicatrices que yo tengo y también que las tengo en todo el cuerpo, son una marca de lo que viví y son una muestra de la lucha y de lo que, ¿no? De lo que pude superar y no algo malo, ¿no? Las cicatrices en general tienden a concebirse como algo malo o algo que queremos eliminar y borrar y eso se plantea mucho desde los medios y yo trato de como cambiar la lógica y pensarlas desde una forma positiva. Hablaste de las redes sociales, ¿qué repercusión también tiene mediante este feedback que hay, ¿no? Hoy por hoy en las redes sociales? Y un montón. Me escriben un montón de profesionales, un montón de personas con discapacidad o no, personas que también atraviesan enfermedades o atraviesan distintas adversidades y me escriben diciendo que la verdad que lo que hago les sirve, porque los invito a pensarse como de manera más positiva, de una forma más amorosa y también que aprenden un montón que me mandan y me mandan, no, yo no sabía que eso era así, la verdad que ahora voy a actuar con más cuidado, la verdad que voy a tener más cuidado en la vida cotidiana con esto que vos decís, me sirvió un montón. Entonces aprenden y se educan de cosas que a lo mejor no ven tan cotidianamente, no se ven en los medios o no sé, o vivimos tan en la monotonía y acelerados que a veces se nos olvida ser más empáticos y más abiertos y bueno, eso invito desde mi cuenta a abrir un poco la mirada y pensar más en el otro, pensar en ser más solidarios, más respetuosos de la diversidad. ¿Cuál es la huella que vos creés que estás dejando en este camino? Y yo en realidad la huella que quiero dejar es que podemos hacer algo con lo que nos toca, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, vivimos esto y me quedo encerrado y me quedo en la oscuridad, sino que podemos salir a la luz y por eso, bueno, mi cuenta tiene un nombre en inglés que quiere decir resplandecer, shine bright en inglés, y a partir de ahí trato de dar luz y esperanza, como decías vos antes, a un montón de personas que lo necesitan y que también necesitan educarse, informarse y a partir de ahí lo hago desde el ejemplo, ¿no? Desde mi experiencia, que no es la única y hay un montón de experiencias más, pero yo trato de posicionarme desde ese lugar de, bueno, soy una comunicadora con discapacidad que quiere tratar de dejar una huella, como bien dijiste, en el mundo para que al fin y al cabo nos vamos y algo tenemos que dejar y no que todo quede en la alfombra y que no se pueda ver, ¿no? Sino que yo podría haber dicho, bueno, no hago nada y me quedo con estas vivencias, pero no, compartirlas también hace bien al mundo
y eso es lo que intento dejar. Bien. ¿Y cuáles son los mitos o estereotipos todavía que no se pueden derribar? Y hay un montón de mitos. En principio, pensar, como decía antes, de que la discapacidad es un problema y pensar desde el ámbito como más desde la salud, de que es algo que hay que borrar, de que hay algo que es algo que hay que curar. Y después particularmente, que esto viene del modelo médico, es que, bueno, no podemos un montón de cosas, ¿no? No podemos circular por la calle, entonces las veredas rotas, los obstáculos, no podemos salir a comprar o divertirnos, ¿no? Entonces no nos perciben como consumidoras a las personas con discapacidad, no podemos ser madres, en el caso de las mujeres con discapacidad, un montón de no podemos forman parte de esos estereotipos y tabúes como la sexualidad, en donde las personas con discapacidad directamente es eliminada, es como que somos seres asexuados. Y bueno, a mí este ejemplo yo siempre lo pongo, que cuando yo empecé a salir con mi marido, me preguntaba mucho, ¿tu marido tiene discapacidad? ¿No? No, ¿por qué? ¿No? Es como que se tiende a concebir que las personas con discapacidad, si están en pareja, van a tener una discapacidad o no pueden tener relaciones amorosas. Entonces hay un montón de mitos que circulan en torno a la discapacidad y también que circulan en torno al lenguaje. Por ejemplo, esto padece, ¿no? Se tiende a concebir como que la persona con discapacidad sufre su condición o que tiene una vida desgraciada y que no es feliz, ¿no? Y entonces somos eliminadas las personas con discapacidad de un montón de cosas, asuntos de la sociedad que otras personas no. Entonces en el nivel educativo también, ¿no? No se piensa que una persona con discapacidad va a ser profesional, que puede hacer lo que le gusta, ¿no? Ser médico, abogado, es como que no vemos en las publicidades tampoco, ni en las ficciones, personas con discapacidad. Y ahí viene el asunto como que no vemos, entonces no existe. Y no vemos a las personas con discapacidad en ningún lado y entonces es como que no existen para la sociedad. Y de ahí vienen un montón de mitos y prejuicios ligados a nuestras vivencias y que en muchas ocasiones no es así, son solamente mitos. Daniela, llegaste a tanto que también has sido reconocida por el Senado de la Nación con un premio. Sí, gané el premio ALPI en 2019, lo cual fue un reconocimiento súper importante porque yo hice mi rehabilitación en ALPI, entonces fue como volver caminando, después que yo caminaba con ortesis o caminaba con muchas más dificultades de chiquita, y volver caminando y si bien las autoridades eran distintas, ¿no? Pero también fue como un mimo al alma de haber sido reconocida con algo tan importante y un logro de la comunidad que fue muy importante. Daniela, nosotros te queremos agradecer por compartir tu historia de vida y realmente que es un ejemplo y muchas cosas para aprender que tenemos. Bueno, no, gracias a ustedes por acercarse y por el espacio, obviamente, y felicitaciones por apostar por estos espacios para que construyan y derriben un montón de obstáculos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasó la historia de Daniela Asa, la influencer que hizo de su discapacidad un ejemplo de inclusión, un mensaje esperanzador de motivación e inspiración.